El doctor Juan Falconi Puig expone la grave violación constitucional que está ocurriendo en Ecuador al permitir que la vicepresidenta Verónica Abad ejerza funciones diplomáticas fuera de Quito. Según Falconi, esto es un deslizamiento de funciones que afecta la estabilidad del país y el cumplimiento de la Constitución. Además, señala que el presidente Noboa es responsable de esta crisis al pisotear la ley. Mira este análisis crítico y descubre los riesgos que enfrenta Ecuador. A destituirla, pero es más, claro, doctor, claro. Si yo fuera Nubia, me pongo en sus zapatos, en sus sandalias, ¿usted cree que una juez va a mentir con esa tamaña cosa? Porque es difícil. Y ella sabe como abogada que si no tiene la pendra y si no tiene las pruebas podría ir presa. O sea, claro, yo no me arriesgaba. No, y no se la ve que sea una persona realmente pues alterada mentalmente para que corra semejante riesgo. Y lo que tiene que tener el presidente, lo que tiene que tener presente, valga lo que puede parecer redundancia, el presidente del Consejo de la Judicatura, que puede ser objeto de juicio político, porque eso está sujeto al control político de la Asamblea. No es, esos son los balances y los contrapesos del sistema democrático, ¿verdad? Alguien dijo que el sistema democrático era lo peor del mundo, pero no se había inventado nada mejor hasta aquí. Y ahí están lo que se conoce en la doctrina como los equilibrios y los contrapesos. Tampoco es que el presidente del Consejo de la Judicatura puede hacer lo que le dé la gana. ¿Me explico? Entonces, él tiene la responsabilidad política que la Asamblea tendría que hacerla valer si fuera necesario, porque tampoco se puede abusar de esa jueza, y no creo que esa jueza, no es lo que el sentimiento general de los ecuatorianos que hemos visto todas esas escenas y todas esas declaraciones, no creo pues que esté mintiendo y que se atreva a semejante barbaridad inventando algo, pero ella ha dado esos detalles, ¿no? Y ahí hay otra cosa que vale tenerlo presente, Richard, para presente comercial, porque es un comercial a favor de la vicepresidenta. Ahí hay también responsabilidad política en el incumplimiento de esa sentencia. Hay responsabilidad política del ministro del Interior y Policía y del ministro de Defensa, porque la fuerza pública no está, lo digo en voz alta y clara, para burlar las sentencias judiciales. Y ahí eso es cuando le impidieron la entrada a la vicepresidenta, están burlando una sentencia judicial, nada menos que en materia constitucional. ¿Sí está claro? Entonces, claro, los elementos de los más bajos grados reciben órdenes, pero ¿quiénes son los responsables? Y las máximas autoridades, que son los ministros del área que acabo de anotar. ¿Verdad? Y por encima de ellos está solo el presidente de la República. Y hay una responsabilidad. Hay responsabilidad del Estado y hay responsabilidad del Estado de muchas otras cosas que no quiero ni quiero entrar en esas cosas dramáticas que está viviendo el país en los últimos días, ¿no? Que están ahí pendientes, que esperamos todos los ecuatorianos que algo se aclare, porque no es cuestión de salir con un disparate e inoportuna propuesta, ¿verdad? Sino que se aplique la responsabilidad del Estado. El Estado es responsable por la seguridad de sus habitantes, que quede claro. Que esto quede clarísimo, porque eso dice la Constitución ecuatoriana. Claro. No lo dice tan claro la colombiana. Y hay bastantes fallos de la responsabilidad del Estado colombiano por demandas de gente que ha sufrido inseguridad en la calle. No digamos cosas más graves. Terrible. Eso es más o menos así, le tengo algo adicional a esto. Pero verá que ya me de otorgar algo, ¿no? Medidas de protección y amparo a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Ya? Apegados en estricto código de ley de derechos de las mujeres y de personas adultas mayores. Con esta medida deja sin efecto la disposición de traslado para el 27 a Turquía. La resolución de amparo y protección se la conoció en horas de la tarde del 26 de diciembre de 2024. Verónica Abad puede permanecer en Ecuador de acuerdo a este documento que me acaban de enviar. ¿Eso es posible? Bueno, yo he dicho cuando se ha ofrecido tocar este tema, Richard,
que ese decreto que antes la nombró embajadora en Israel, ese decreto que la pasó después a Ankara, la capital de Turquía, y este último decreto que no lo he visto todavía, no está publicado en los registros oficiales, que yo los reviso a diario, Richard, a diario. No he visto todavía este decreto que la estaría enviando nuevamente a Ankara. Y si no me equivoco, decía creo que hasta el 27 hasta el 27 de diciembre, o sea, ya, ¿verdad? Yo he dicho, y lo repito, que es inconstitucional, porque el primero, mientras más alta la autoridad, más responsabilidad, y deben ser los primeros en cumplir la Constitución y la ley. Y lo he dicho, si quieren lo leemos aquí, enseguida la tengo la Constitución a la mano, le he dicho al principio, 230, el artículo 230 de la Constitución, no se puede ejercer dos cargos públicos, con excepción de la cátedra, y siempre que el horario lo permita. Si quiere, lo leo el artículo, tengo aquí la Constitución, pero es 230. No se puede. Entonces, arranquemos de ahí, de la Constitución. No se puede, y si quiere, vamos directamente a la explicación completa, Richard, con todo gusto. Vale, si quiere, leo el artículo, pero vamos a la explicación completa. Vamos. Cierto que el presidente puede señalar las obligaciones del vicepresidente, los deberes, las atribuciones, lo que le encarga en el manejo del Estado. Pero obviamente que eso es cierto, no hay una interpretación de la Constitución, de la Corte Constitucional respecto de cuál prevalece, si ese o el 230, que prohíbe dos cargos públicos. Porque el vicepresidente o la vicepresidenta, de hecho, deben ejercer la función de vicepresidente en la capital de la República, que para eso fueron elegidos. No fueron elegidos embajadores, ni para que tengan ni ostenten dos cargos públicos, sino para que ejerzan la vicepresidencia. El presidente le puede asignar, pero el presidente le puede asignar las funciones al vicepresidente dentro de la República, en la capital, que es la sede de la vicepresidencia, y las funciones que tengan que ver con el manejo del Estado a cargo de la función ejecutiva. ¿Me explico? Diga usted, le asigna el área de salud, le asigna el área de educación, le asigna el área de previsión social, etcétera. Montones de áreas que puede asignarle. Entonces, el vicepresidente queda a cargo de esas áreas. Pero no un doble empleo en el exterior, ¿verdad? No, eso no es constitucional, porque entonces está prohibido en el artículo 230 de la Constitución, y hay que respetar, pues se respeta o no se respeta la Constitución. A veces sí, a veces no, pues la Constitución hay que respetarla todo el tiempo, Richard, ¿verdad? Sí. Le voy a leer el 230 rápidamente para básicamente que la audiencia lo tenga claro, ¿no? Perfecto. Déjeme ver, porque es breve, hay tres supuestos, tres casos de las prohibiciones que hay en el 230, y una de esas es ejercer doble cargo público. 33. Es que esta Constitución en la que tengo en la casa es más chiquita, las letras chiquitas. 230, mira a ver. ¿Ya? Prohibiciones en el ejercicio del servicio público. En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley, no es primero, es uno, desempeñar más de un cargo público simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. ¿Ya? 2, el nepotismo, todo que ver con la función pública, ¿no? Y 3, las acciones de discriminación de cualquier tipo. Eso está prohibido en el servicio público. Entonces, eso dice la Constitución. Entonces, no puede estar un decreto ejecutivo, por más que sea, el decreto ejecutivo es el que proviene del presidente, no puede estar en contra de la Constitución, pues así de sencillo, Richard. ¿Ya? ¿Me explico? Sí. ¿Ya? Sí. Acaban de decirme que el Ministerio de Trabajo publicó un comunicado de disculpas públicas a la vicepresidenta Verónica Abad
con el que no están de acuerdo sus abogados. ¿Será? Que oí yo más temprano esa versión porque era una letra chiquita que casi no se podía leer, algo así oí. Déjeme ver si la tengo porque está reciente esto. Y atención, Ecuador, antes de que si usted se me vaya, tenemos que hablar del otro tema, que es el de fondo. Es el de fondo. Yo digo que tenía varios, pero ya se nos fue. El tiempo ya se nos fue, le cuento, ¿no? Sí, está ido, pero no quiero que se me quede el tema de los niños. Eso es un problema. Créame, doctor, como hasta las lágrimas se me saltaron a mí haciendo el video, porque me tocó editarlo. Ese día estaba solo acá. Me tocó editarlo de principio a fin. Y iba viendo la secuencia de cómo cogen y le golpean son niños de 11 años. Se hace carne de gallina, Richard, por Dios, me va a poner usted. Definitivamente esos niños no, es más, los militares no debían jamás de tomar el tema de la vigilancia ciudadana. Ellos están preparados para guerras. Claro, o deberían estar preparados para deberían estar cuidando las fronteras donde entran la masa blanca. La que sale de aquí de los puertos de Bacano. Mire, la palabra es espeluznante. Esa es la palabra. Espeluznante lo que se ha hecho con esas criaturas. Unos niños que menores de edad, qué infamia, qué cobardía, carajo. Créalo que eso tiene que revelarnos a todos los ecuatorianos. Es responsabilidad del Estado y es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado. Cualquiera que haya sido, no podemos determinar, no podemos anticipar, no tenemos una evidencia de esos 16 que se habla, pero tiene que responder el Estado. Es un crimen de Estado. No puede vivir el Ecuador bajo ese nivel de cobardía y de perversidad. Perversidad y cobardía. No es admisible, Richard. No es admisible. ¿Para qué estamos regresando? ¿En qué época vivimos? Antes de la civilización. ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué ejemplos nos están dando? El ejemplo de la infamia, de la cobardía y del crimen. Yo me rebelo a vivir así. Tengo hijos y tengo nietos, como muchísimos ecuatorianos. Me rebelo y protesto, daría mi vida por los demás. No se puede permitir eso, Richard. Qué terrible, qué terrible. Ese es un tema. Ahora no va a poder dormir, ya me hizo excitar, Richard. Qué horror. Es una cosa, pero doctor, o sea, a ver, ¿quién juzga a esta gente? Ya por ahí están, hay un medio que ya les está dando la pauta a los militares para que supuestamente se excusen o se laven la cara. Pero por Dios, son niños y hay videos de cómo los embarcaron, cómo les pegaron, etc. O sea, eso es suficiente. Además, por lógica, si yo soy el militar que aprendo a un niño, a ese niño no lo puedo dejar botado, pues, a 15 kilómetros de la casa de sus padres. Mi obligación como militar era llevarlo a la casa de los papás. Claro, menor de edad. ¿Y por qué entonces, y si acaso iban a Taura, por qué no los llevaron carajo a la base de Taura? Que los dejaron disque tirados en el camino o en el pueblo, donde sea. Porque si estaba en la base de Taura, ahí había responsabilidad. Hay un jefe de la base, ¿verdad? Eso no puede Ecuador soportar eso. No se puede soportar eso, Richard. Definitivamente. Mira usted las madres, ¿con qué seguridad se puede tener ahora en que un hijo menor de edad no sea asaltado? No quiero dar más ejemplos, Richard, la verdad, que termine entregando su vida. Después cuerpos incinerados, ¿cómo se sabe cuál es cuál? Qué horror. Es que, Richard, no se veía esto ni en la época más salvaje de la humanidad. No se puede. Todo el país tiene que rebelarse contra esto. No es cuestión de estar a favor de unos o en contra de otros. El hecho criminal, perverso y cobarde no puede quedar en la impunidad. Ese es todo el punto. Usted dijo algo, es crimen de Estado. Para que no se repita, para que sirva de ejemplo la severidad en el castigo, que la severidad no implica injusticia. Hay que ser justos, pero no se puede permitir eso, que desaparezcan 4 niños. ¿Qué tal que era el hijo de cualquiera de nosotros?
¿Qué tal? Imagínense. ¿Qué tal que esos cobardes perversos que están solapando a los verdaderos autores, sean quienes fueren? ¿Qué tal que sea un hijo de ellos? No se puede permitir eso. Es regresar a lo más salvaje, regresar a los orígenes de la humanidad. No, Richard. Por gusto me tocó. Ahora no me va a dejar dormir, le cuento. Usted es la responsable. No, porque le voy a sacar otro tema para que se olvide de ese tema. El Ministerio del Trabajo Público ha hecho un comunicado, y lo está diciendo, se lo voy a compartir, doctor, para olvidarnos un poco de ese tema, porque sí es feo, de verdad, es bastante feo lo que ocurre. A ver. Qué horror, ¿no? Sí, es una cosa, pero muy, yo diría perversa. O sea, es que ni siquiera, a ver, ¿cómo podemos decir? Déjeme ponerle el video aquí para que usted lo escuche. Esto está bien. Lo hace Coavisa, ¿eh? A propósito de Coavisa. Vamos a mirar. El Trabajo sí emitió disculpas públicas a la vicepresidenta Verónica Abad, pero no cumplió con la sentencia de la jueza. Eso lo dicen los abogados de la vicepresidenta. El comunicado del ministerio se publicó a 3 días de que la jueza Nubia Vera determinó la vulneración de los derechos de Verónica Abad y ordenó emitir disculpas públicas como medida de reparación. La cartera de gobierno publicó en su portal web y en redes sociales: se extienden disculpas públicas a la accionante María Verónica Abad Rojas al decidir la juzgadora otorgarle el derecho a ser funcionaria pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Exterior y no servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP. Aunque aclaró que la jueza ratificó la competencia del Ministerio del Trabajo y ordenó continuar con la sustanciación del sumario administrativo. Para los abogados de la vicepresidenta, el Ministerio del Trabajo no cumple con la sentencia, pues las disculpas públicas deben ser emitidas por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en un mensaje a la Nación. El comunicado fue firmado por la cartera de Estado. No cumple los parámetros de reparación integral. El mensaje no es ese. Eso parece un comunicado como no quiero ser Oscar en el trato, pero como un berrinche, ¿no? Como, lo hago porque me toca, ni siquiera lo han hecho bien. Ellos acudirán a la jueza y en caso de que no logre el cumplimiento de su resolución, podrían interponer una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional que contempla sanciones de destitución. Ya la declaración de derechos está. La declaración de derechos vulnerados, ojo, ya está. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es acatar y cumplir. Pero aún en eso vemos una actitud indiferente por parte del Ministerio de Trabajo y hasta prepotente, ¿no? Porque ni siquiera están haciendo caso a la justicia. La defensa de Abad espera no tener que llegar a esas instancias. Gracias, Ecuador. ¿Y ahora? Sí, Richard. Bueno, sí, el comunicado más parece un comunicado en una línea dirigido a una línea, a no aceptar la competencia de la jueza que está actuando como jueza constitucional, que quede claro. Nosotros tenemos el sistema de control constitucional, tenemos un sistema mixto, el control es difuso cuando cualquier juez puede convertirse en juez constitucional cuando se trata de conocer y de resolver sobre derechos constitucionales. Y esto es lo que ha hecho la jueza Nubia Vera, porque estaba ahí en juego un derecho constitucional de la vicepresidenta. Y el sistema concentrado, cuando es solo un órgano que es el que resuelve los temas de índole constitucional. Pero nosotros tenemos mixto, porque tenemos la Corte Constitucional, que es la última instancia, la última palabra, dicho de manera gráfica, el último nivel en materia constitucional, pero tenemos también el control difuso de cualquier juez que resuelva lo que resuelve ese juez, puede terminar en la Corte Constitucional. Y lo que ha resuelto la jueza Nubia Vera no se está cumpliendo con ese comunicado, efectivamente. Correcto. Suscríbete ya. Esto es Ecuador. Suscríbete ya. Esto es Ecuador. La verdad está ahí. No te pierdas nada.
Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.